Bien, buenas tardes ya. Y como no podía ser de otra manera, mis primeras palabras son de agradecimiento al equipo de Mérida, del subproyecto de Mérida, pues personificándolo en Pedro Mateo y Antonio Pisto, por la organización de esta reunión científica en la que estamos aprendiendo muchísimo. El subproyecto de Córdoba, que es un poquito la hermana pobre, ¿no?, la cenicienta de este proyecto coordinado. Ahora veremos por qué. Y también, por supuesto, por su amable hospitalidad, como siempre, ¿no?, en este sitio también acondicionado para ese aprendizaje a través del diálogo y de la imagen. Mira que muchas gracias. Y bueno, nuestra intervención va a ser coral, vamos a hablar tres de nosotros, y ya veréis como el estudio de la arquitectura doméstica desde un punto de vista diacrónico, para el caso de Córdoba, o de Córdoba, Curtuba, realmente lo que nos ofrece son fogonazos, son flashes seguidos de oscuridad, y esos flashes no son lo suficientemente seguidos como para convertirse en fotogramas y proporcionarnos una película como la que acabamos de ver en las intervenciones del doctor Corrales. Córdoba es paradigmática, desde luego, una ciudad única en todo Occidente para estudiar la arquitectura doméstica califal. Cuando Córdoba, como capital del califato, alcanza una extensión superior a las 1000 hectáreas y se urbaniza en un periodo muy breve esas cientos de hectáreas alrededor de la antigua Medina, que además tiene un periodo de vida muy breve, apenas 80 años, entre la década de 930, se construyen todas estas casas, se urbaniza todo este espacio y con la fina la mayor parte de ese espacio se abandona y se convierte en huerta. De manera que, bueno, eso ha permitido que se conserve ese registro estupendamente y que ahora, con el desarrollismo, sobre todo, del boom mobiliario del 2000, bueno, ya empezó un poquito con la Expo 92, pero a partir del 2000 hasta el 2010 de la crisis, pues realmente se han podido excavar hectáreas y hectáreas y hectáreas de arrabales en extensión. Es un fogonazo, ¿por qué? Porque la mayoría de estos arrabales no tienen nada debajo, quiero decirlo, no hay continuidad, no podemos saber, y tampoco tiene nada encima, eran huertas luego. Pero ya quisiera yo, para época romana, el que pudiéramos conocer este urbanismo o este tejido doméstico que yo llamo colonial omeya. Sí, porque son manzanas regulares como estas de unos, bueno, pues 2000 metros cuadrados, donde están identificadas perfectamente 15 casas, todas entre 80 y 115 metros cuadrados, todas organizadas con un patio, y luego cada propietario, según los hijos que tenga o las mujeres, pues dice si hace la casa con una crujía, con 2, con 3 o con 4. Pero es totalmente una parcelación que, insisto, ya quisiera yo conocer para la Mérida Augustea o para la colonia Patricia Augustea. No la conocemos. En algunos casos, incluso como este último estudio de Clapés, ¿no?, ha detectado como un edificio miral, aquí sí hay continuidad, un edificio miral rural, entendemos que sería pues alrededor de una finca, una explotación agraria, pues es la que determina la propiedad tan importante en el mundo musulmán, ¿no?, la que determina que cuando se urbaniza en época caliza se trazan las calles, se trazan respetando la fachada, la propiedad de miral, para no afectarla, y a partir de ahí compartimentar y repartir por sorteo. No sabemos cómo lo haría Derramán III, cómo repartió esto, pero bueno, por sorteo o incluso promocionando, te doy una parcela, como Constantino en Constantinopla, ofreciendo tierra para que la gente se viniera aquí a vivir. Y se vuelva a convertir, mirad las calitas, 10 metros, en otra vez 30 casas de unos 100 metros cuadrados, todas muy, muy, muy homogéneas. No solamente conocemos la arquitectura doméstica califal, digamos, popular, también conocemos las almunias, los grandes edificios singulares, palacios de, bueno, por la gente de la, en fin, de la corte, de la administración, aparte de Medina Zara, como el edificio singular de Villa al Norte que estudió Félix Arnold, ¿no?, donde aquí tenemos 4000 metros cuadrados, sí, sería como una gran villa suburbana organizada en torno a 7 patios. Ese es un fogonazo, la Córdoba califal. Pero también tenemos otro fogonazo para la Córdoba emiral, y es el arrabal de Secunda, uno de los arrabales pues, más tempranos emirales urbanos en el suburbio sur, ¿no?, que se empieza a edificar en el 711 con la conquista y con la revuelta del arrabal en el 818, en apenas 100 años, volvemos a lo mismo, ¿no?, se arrasa y las excavaciones de Maite Casal
pues permiten, a partir del estudio pues, de la urbanística, de las casas, de la fauna, pues conocer muy bien cómo es esta arquitectura doméstica temprano-miral. Y bueno, pues casos de cercadillas también, ¿no? Los trabajos de Elena Castro del Río, de Camino Fuerte Santo, o recientemente los trabajos que vemos aquí de Cristina Camacho con las excavaciones de la Ronda Oeste. Es decir, que arquitectura doméstica miral y califal, fenómeno. Pero cuando vamos un poquito para atrás, conforme vamos hacia atrás, pues vamos viendo cada vez más dificultades y un panorama mucho más oscuro. Ya no hay tantos fogonazos. Sí, destacaré el último fogonazo, el Palacio de Massimiano, Cercadilla. Requeriría una ponencia por sí misma, ¿no? Porque tenemos una villa suburbana y sí tenemos continuidad. Un palacio imperial con todas las dudas que queráis, pero que yo estoy convencido que los trabajos de Rafael Hidalgo demuestran que esto es más que una villa. Y luego por la cristianización del espacio, en fin, un barrio mozárabe, entre comillas, con su necrópolis tal, y que siguen siendo cristianos comiendo cerdo y yendo a Santiago de Compostela a peregrinar hasta el siglo XII. Quiere decir que, pero eso tendría que estar aquí Camino y no nosotros. En el extrarradio tenemos algunas cosas, ¿no? Que partimos siempre, ya conforme nos acercamos a la ciudad, las excavaciones son de menos extensión, no son planes parciales. Entonces no sabemos si son domus de Vicky, es decir, de barrios urbanizados con calles fuera de la ciudad, como vimos en Casa de Augusta, o en Mérida, o si son vilas suburbanas. Tenemos la Casa del Sátiro, así llamada, bueno, como veis, tiene un peristilo, un triclinio magnífico, con un pavimento de sextiles extraordinario, pero no sabemos si es una casa o al lado tiene una par fructuaria o rústica y realmente una explotación agraria. Y lo mismo cabe decir de la Villa de Santa Rosa, llamada Villa, aquí unas veces la llaman Villa, otras veces la llaman Domus, esto Buzón estuvo trabajando este tema, donde tenemos dos unidades de hábitat, pero no sabemos si es la misma, o sea, si es una única villa con varios conjuntos edilicios, o si son dos casas distintas, con su pavimentación de mosaico y que se construye en el siglo III. La Domus del Sátiro se construye a mediados del siglo I y se derrumba por las pinturas murales a mediados del siglo II, es decir, dura 100 años. Y no se vuelve a ocupar hasta una necrópolis cristiana del siglo V. Necrópolis como un edificio asociado, que puede que sea un edificio de culto, pero que los excavadores no dicen. De ahí la necesidad de nuestro proyecto, quiero decirlo, ¿no? Siempre en los años 90, los arqueólogos clásicos ya lo saben todo, lo que hay que investigar es la arqueología medieval, en fin, esa arqueología medieval combativa, pero realmente no es así. ¿Cómo no te voy a mirar, Sonia? Eso es porque te quiero. A lo que iba, que realmente, pues, cuando entramos dentro de la muralla, el proyecto se llama Vivere in Urbe, en el concepto urbs como recinto amurallado, pues realmente la situación en Córdoba es caótica. Esos múltiples proyectos de investigación se han centrado, anteriores nuestros, se han centrado en la arquitectura pública monumental, en los espacios públicos, teatro, anfiteatro, circo, foros. Pero cuando vamos a la arquitectura doméstica empezamos con los problemas. Primero, un yacimiento muy extenso, por tanto inmanejable, 78 hectáreas solamente intramuros, más esos posibles Vicky al norte, al este y al oeste. Un tamaño muy reducido del parcelario actual. La ciudad ha seguido viviendo, no es como Mérida que se abandona, ¿no? Entonces son parcelas muy pequeñas, ¿no? Lo cual permite que las excavaciones de urgencia pues, sean en espacios, en ventanitas muy pequeñas. Luego una arqueología de salvamento, entre comillas, entre el 26, Samuel de los Santos, hasta el año 59, y desde el 59 hasta el 83, con Ana María Vicent y Alejandro Marcos, donde se ha excavado 150 solares. Bueno, se ha excavado, no, se han vaciado. De los que carecemos de informes, planimetrías georreferenciadas o sencillamente inteligibles, o con escala, o de publicaciones científicas. Ahora, por lo menos de esta época, los mosaicos se extraían. Se extraían por placas cortadas y, lo más importante, se montaron en placas de cemento armado. ¿Vale? Ahora veremos por qué. Ahora, no se recompusieron, ni estaban accesibles hasta nuestro proyecto. Luego, hasta mediados del año 90, no había excavaciones estratigráficas. O sea, allí iba excavadora hasta que apareció un muro de sillares, un mosaico que impedía todos estos niveles del siglo V, VI, VII, eso no existe, no hay, ¿no? Y luego el PEGOU del 2001 sí estableció una normativa arqueológica, pero en la que predominan los sondeos, no las excavaciones open area, en cierto modo también por respeto al caserío protegido en un conjunto histórico, de las casas de alrededor. Entonces no puedes acercarte a las medianeras, con lo cual parcelas pequeñas, pues a su vez son ventanitas pequeñas. Y algo malo, a mi juicio, no malo, sino en fin, que dificulta, y es que ese PEGOU favorece o insta a la conservación de los mosaicos in situ, una que la mayoría se murieron.
nada más quedan las fotos de la excavación. Y aquellos que tenían, que podían ser destruidos por la cimentación, se extrajeron. Pero como pagaba el promotor, no se remontaron, están todavía engasados, no podemos verlos. Es decir, tenemos los mosaicos de una época y de la época en que mejor se excava, que tenemos contexto, no podemos ver los mosaicos nuevamente. Los informes muy breves publicados en el Anuario Arqueológico Andaluz y los informes extensos e inéditos están en los archivos de la Gerencia o de la Delegación de Cultura con la planimetría, que es el trabajo de mi colega Alejandro, que bueno, necesitamos en el proyecto integrar toda esta información dispar heterogénea para aproximarnos al fenómeno. Y no ya al fenómeno de evolución diacrónica por las dificultades que estamos viendo, sino sencillamente al fenómeno de conocer la arquitectura doméstica romana. Bueno, Samuel de los Santos publicó una memoria. Bueno, aquí tenemos los tipos de planos que no son exactos, que son revelaciones, que tenemos varios croquis en el inventario o registro de hallazgos, y en esa época nada más que se extraían los emblemas. O sea, tenemos los mosaicos dibujados, pero nada más que tenemos conservado el mosaico de Pegaso. Y esta es la situación de los 31 solares con restos de domus o mosaicos extraídos por placas, más de 800 placas, y almacenados en el Silo de Córdoba, sin que nadie le haya prestado atención hasta nuestro proyecto. Hemos tenido que empezar por esto. Entonces, pues lo que hemos hecho es, pues nada, un trabajo de fotogrametría, placa por placa, sin ningún tipo de información. No voy a entrar en ello, Antonio López el que ha hecho eso, hasta llegar a recomponer, insisto, muchas veces ni siquiera con fotografías, o sea, sin nada, solamente con las placas, recomponer estos mosaicos que, a partir de los ejes de simetría, de los restos de la orla, podemos recomponer el aspecto total y, con suerte, en los archivos del museo, con fotografías antiguas, donde se ve esos mosaicos oblicuamente, pero en su contexto, como formaban parte de 3 habitaciones, recomponer estos fragmentos de casa, que sabemos de qué solar son, pero no sabemos ni cuál es el norte, ni el sur, ni en qué parte del solar se encuentra, ¿no? Dificultades para un sí, pero en fin, hay que empezar por integrar esto, ¿no? Y bueno, pues sí, llegan a resultados de mosaicos magníficos como este, ¿no? De los 10 o 12 personajes famosos griegos, creo yo, van todos con palio, con una vara, en fin, barbudos. Uno parece que es Homero, una presentación de Homero, y otro de Alejandro Magno, que, bueno, en principio pensamos que era un triclinio magnífico, ¿no?, por la organización de cómo están los retratos, pero que a partir de los croquis, algunos croquis que hay en los archivos del museo, donde se orientan al norte y donde aparecen dibujados los muros de las casas, eso hablamos de los mosaicos flotantes, pues vemos que no cabe ahí un lecho, pues no es un triclinio, y por eso podemos relacionar este mosaico con una gran piscina natatoria del solar contiguo, y probablemente se tratará de unas termas. Como esas son las mimbres que tenemos, yo creo que vamos a intentar ver qué vemos o qué podemos observar de discontinuidad, continuidad ideológica, continuidad estructural, a partir de los mosaicos, que algunos mosaicos ofrecen esta perspectiva, o algunos datos al respecto, hablará Sebastián Vargas, y luego Alejandro os hablará de algunos de estos fenómenos que hemos visto aquí, en algunos ejemplos concretos de esos expedientes administrativos de las excavaciones. Y le cedo la palabra a mi querido colega. Bueno, voy a hablar de mosaico, espero que en Córdoba me llamen también. Sí. Y bueno, una cosa antes de empezar, que con respecto a lo que decía Ángel, con las placas del museo, antes del proyecto, el interés ya lo tenía Guadalupe López Monteagudo, y el que te habla, porque recuerdo cuando estábamos en el CSI en Madrid, que vamos a hacer el Corpus de Córdoba. Pedimos el permiso, y cuando fuimos a ver este panorama, pues yo le dije a Guadalupe, el de Écija sale antes. Porque claro, esto era imposible, ¿no? Tuvimos que decir que no. Ahora ya, pues, tenemos la suerte de estar elaborándolo, creo que es interesante. El mosaico, hay una cuestión que es importante para analizarlo y para ver si realmente hay continuidad o no la hay. Yo ponía ahí el mosaico continuidad o ruptura, yo creo que más lo segundo que lo primero. Y marco el siglo V porque voy a hablar de algunos ejemplos de la Bética y de Córdoba, ¿no? Me centro en Córdoba, pero el reflejo es el mismo para toda la Bética. Y es que no tenemos mosaicos, salvo alguna excepción que veremos luego al final, de mosaicos que se adentren en el sexto. Los mosaicos del quinto no pasan, no pasan del quinto. Tenemos este ejemplo del mosaico de Córdoba de la Plaza de la Compañía,
con las estaciones, que bueno, se ha fechado en la segunda mitad del cuarto, o seguramente del siglo V, tiene unos paralelos muy cercanos en la villa, en la villa del Casal, con lo cual, pieza armerina, con lo cual es posible que no sea tan tardío, que en el cuarto así encajaría bien. Desde luego, lo que no tenemos en la Bética son ejemplos como este que estamos viendo, ¿no? En Jordania u otros casos como el de Israel, con complejos, en este caso, bueno, son complejos religiosos, pero pavimentados con mosaico, y además donde se ve claramente que están funcionando talleres con una calidad bastante notoria. En este caso luego pondremos algún ejemplo también de Córdoba, que se ha querido fechar en el siglo VI, pero bueno, nada que ver con esto. Esto, desde luego, no lo vemos. ¿Qué es lo que vemos en Córdoba y en la Bética? Pongo este ejemplo de la Villa Hermana del Salar, que es interesante. Estamos viendo que en el quinto, bueno, se hacen algunos mosaicos, porque en algunas villas se han documentado algunos ejemplos, los talleres no son muy acertados, pero lo que sí vemos es que hay mosaicos que siguen en uso, hay mosaicos que siguen en uso, pero que cuando se producen roturas como las que estamos viendo, pues no hay talleres que sepan resolver el mosaico, ¿no? El arreglo del mosaico. Aquí estamos viendo, bueno, que esa rotura se completa, digamos, para evitar, en cierto modo, que el mosaico se siga rompiendo, que se siga deteriorando, y bueno, pues al menos lo que sí se hace es plantar una temática afín al mosaico o al elemento decorativo que ya había. Hay peces y tal, bueno, pues por lo menos algo se hace, ¿no? Esa cenefa que en el mosaico original es muy barroca, luego ahí se traza con unas líneas muy lineal, estamos viendo, bueno, pero en algo, digamos, pretenden acercarse a lo que había. Luego tenemos otros ejemplos, por ejemplo, como este de la Villa Romana del Arca, que hay una rotura y que, bueno, lo que se hace también es un arreglo, pero ahora sin seguir ningún criterio. Rellenar el hueco para evitar que ese mosaico siga deteriorándose. Y este mosaico me interesa, por eso lo ponía, porque en el centro es probable, aunque no tiene por qué, pero es probable que hubiera una medusa, ¿no? Y a lo mejor aquí entramos en una dinámica también de qué ocurrió, porque aquí sabemos que esta villa sí que tuvo reutilización y que estuvo en funcionamiento incluso en el sexto. Hay tumbas que se van plantando o van utilizando los distintos espacios de la villa. Algunas tumbas incluso se asientan sobre los mosaicos, rompiéndolos. Y la idea era de comentar, ¿no? Hubo aquí ese gesto por parte de los cristianos de la eliminación de elementos paganos, que es un tema que lo trabajó en su momento José María Blázquez y Guadalupe López Monteagudo de manera muy acertada, y que, bueno, es cierto que no siempre que veamos roturas en los emblemas tengamos que pensar que es obra del cristianismo, ¿no? Que rompiendo elementos paganos. Pongo este ejemplo de este mosaico cordobés, que es muy interesante porque aquí vemos también esos arreglos y esas roturas de las que estábamos hablando. En este caso se ha roto parte del mosaico. Nosotros estamos viendo ahora mismo ese tritón, pero ese tritón estaba acompañado por otro personaje. Se ven se ven las patas de lo que sería un hipocampo, la cola. Aquí se ven las patas y aquí la cola del otro personaje. Se acabó eliminando. ¿Fue obra de los cristianos? ¿No lo fue? No lo sabemos. Yo creo que no en este caso, porque luego se ha recompuesto el mosaico y haciendo uso de teselas distintas, ¿no? Porque ya que rompemos y lo queremos modificar, utilizamos esas mismas teselas. Yo creo que esto estaba roto y lo arreglaron de esa manera. No supieron resolver el mosaico y lo que hicieron es completarlo. Luego tenemos este otro elemento que es muy singular. Lo interpretamos al principio como el rapto de Ganímedes. Yo creo que tenemos que reflexionar bien porque el águila está apoyado sobre algo. Aquí tenemos una de las garras del águila. Y es curioso que luego toda esta parte de abajo se ha roto y se ha recompuesto. También hay arreglos en el ala del águila,
y se conserva este elemento. Y aquí se hace como una garra, ¿no? Es como querer que el águila tenga una super pata, ¿no? Para agarrar el orbe con cierto... Podríamos ya vincularlo también a esa creencia, al cristianismo y tal, ¿no? También se arregla parte del ala del águila, que aquí le vemos que termina, pero la dejan aquí. Yo no sé si es que están convirtiendo el águila en una paloma, pero sería interesante. Gavilano paloma. Luego tenemos este mosaico que al menos lo que sí estamos viendo es que hay una intención de recuperarlo, de que no siga rompiéndose y demás, ¿no? Y luego ya vemos otras roturas que no se reintegran, pues seguramente esto ya son más tardías y se deja el mosaico, ya está en abandono. Pero con esa idea del elemento del cristianismo, cómo afecta a los mosaicos, la eliminación de motivos paganos, en este mosaico de Écija, recientemente publicado por Sergio García Dil y Salvador Ordóñez, es muy significativo porque aquí sí que estamos viendo, este es notorio, aquí no podemos dudarlo, están rompiendo el mosaico y luego nos plantan un crismón, aquí, clarísimo. Ahora bien, yo me planteo, ¿este mosaico está en uso o no está en uso? Eso es interesante. Yo, en mi opinión, es que no. ¿Por qué? Porque no se rompe el mosaico, se le mete una capa de cal y luego se hace el crismón, sino que en la cama del mosaico se hace el crismón. Con lo cual, si nosotros seguimos utilizando esta habitación, pisamos el mosaico, acabamos rompiéndolo por completo. Pero bueno, esa idea del mundo cristiano que va eliminando elementos paganos, pues sí, se ve claramente en este pavimento. Luego, ¿qué más cosas se ven? ¿Qué hace? Estamos viendo que el mosaico ya, al menos en ámbito doméstico, parece que ya del quinto no pasa. Y en el quinto se están haciendo muy poquitas cosas, por lo que tenemos documentado. Y entonces, bueno, este ejemplo, que también lo ponía antes Álvaro Corrales, es de la Casa de la Encarnación. Y bueno, estamos viendo reformas, que hemos visto reformas que se continúan con el teselado. En algunos casos vemos que esas reformas no son tan acertadas, se meten incluso pequeños ladrillos para recomponer y permitir que ese mosaico siga funcionando, pero en otros casos, como en esta gran dom que hablaba antes Álvaro de ella, lo que sí vemos que ese mosaico que tenía previamente, que él puso una imagen que se veía, estaría roto lo que sea y ya al final lo que se hace es montar un pavimento de ladrillo encima y se acabó. Es un cambio de dinámica, estamos viendo ya que no hay ni interés por arreglar el mosaico ni interés por hacer un mosaico nuevo, ya esto es otra cosa. Y para terminar, pues pongo este ejemplo que hablaba al principio de la considerada como Basílica de San Vicente en Córdoba. Esto está debajo de la mezquita de Córdoba, con un mosaico que se ha querido fechar en el siglo VI. Yo tengo mis dudas, pero bueno, podría ser. En el caso de que fuera, aquí no estamos hablando de ámbito doméstico, estamos hablando ya de un ámbito religioso, pero en comparación con esa primera imagen, que por eso la veía, de Jordania, de Israel, lo que sí vemos aquí es un desarrollo bastante irregular del elemento del mosaico, ¿no? No estamos viendo talleres con esa calidad artística y técnica como veíamos o como se sigue viendo en Oriente. Aquí ya son talleres bastante, digamos, no tienen calidad, no saben desarrollar y sobre todo este ejemplo es muy notorio porque la geometría es muy significativa. La figuración puede pasar desapercibido, pero la geometría o sabes resolverla o no sabes resolverla. Y aquí estamos viendo que el taller tiene dificultades para elaborarlo. Y nada, pasamos a Alejandro. Muchas gracias, buenas tardes a todos. En primer lugar, como ha dicho el profesor Ángel Ventura, soy yo el doctorando al que han engañado para estudiar las casas romanas de Córdoba. Y llevo ya un tiempo haciendo labores del vaciado de todos los expedientes y los informes que hay en los diferentes archivos, así como la Delegación de Cultura o la Gerencia de Organismos. Y lo que hemos traído es una propuesta de un esquema en el que nos hemos querido centrar en más bien cambio de funcionalidad, aportando algunos ejemplos, puesto que, como también ha explicado el profesor Ángel Ventura, lo que nos encontramos en la zona intramuros de la ciudad son pequeños cortes realizados en solares que ocupan una porción muy pequeña de lo que era la antigua ínsula romana. Así pues para arriba, ¿no? Vale.
Así pues, en nuestro primer fenómeno, que es el de continuidad, lo entendemos como esa funcionalidad que no ha variado dentro del marco cronológico que estamos estudiando en esta reunión científica, es decir, desde época altoimperial hasta la época emiral. Aquí hemos encontrado que hay algunos ejemplos que la estratigrafía nos puede afirmar que posiblemente, siempre digo posiblemente porque tenemos en casi todo oscuridad en cuanto a la tardoantigüedad y sobre todo también ya llegando a la etapa medieval, pero podemos decir que hay algunos lugares donde sí se afirma que hay una continuidad del ámbito doméstico. Un ejemplo de él, que es el único que voy a poner, que está extramuros de la ciudad, es el número 7 de la Plaza Gonzalo de Añora. Nos encontramos en este ejemplo donde las actividades arqueológicas realizadas nos dieron como resultado 4 domus romanas en las que se pudieron identificar parte de algunas de ellas. Sin embargo, no hay apenas estratos deposicionales en el que nos digan que hubo un abandono durante mucho tiempo, sino que en época islámica, al menos en época califal, 2 viviendas se asientan prácticamente sobre las 4 viviendas romanas. Por lo tanto, podríamos afirmar que si no tenemos unos estratos deposicionales, es probable que aquí haya una continuidad del ámbito doméstico y además en una zona extramuros de la ciudad. Este caso, que personalmente lo quiero llamado caso de continuidad estructural, me refiero con él a que no solamente perdura el ámbito doméstico como funcionalidad, sino que hay propios espacios que se siguen reutilizando y se amortizan. Aquí en concreto nos encontramos en esta imagen con una zona donde vemos aquí este muro tardo republicano, que es perimetral a unas grandes losas que nos indican que nos encontramos ante un patio o una zona abierta. Sin embargo, en la imagen de arriba podemos observar un fragmento de mosaico y una basa que nos indican que nos encontramos ante un peristilo, es decir, un espacio que podría ser un atrio o un peristilo tardo republicano, se sigue utilizando como espacio abierto en época alto imperial. Pero es más, si continuamos nos encontramos que sobre estas casas romanas existe una casa de época califal que también actúa este espacio como una zona abierta. Podemos observar aquí un umbral que daría acceso a un gran andén perimetral que estaría rodeando también un espacio abierto. Por lo tanto, pasa por favor. Nos encontramos aquí con la planimetría en la cual se puede observar perfectamente esta continuidad estructural con los dos espacios abiertos, aquí, que se siguen utilizando dentro de este ámbito doméstico. El concepto de ruptura lo hemos querido subdividir a su vez en diferentes ámbitos dependiendo de la funcionalidad a la que varíe estos espacios. Es decir, si en algún momento una estructura de ámbito doméstico se ha modificado para albergar ahora algún edificio o espacio público, lo hemos puesto en el primer apartado y si el fenómeno es a la inversa, en el segundo. Sin embargo, no hemos encontrado que también hay otros casos de espacios que no tienen que ver con edificios públicos y que en algún momento también han pertenecido a una estructura doméstica. El primer caso de ellos es el cambio de ámbito privado-público, que también lo hemos podido ver en diferentes zonas, que ahora daré ejemplo de algunos de ellos. El primero de ellos es el número 14 de la calle Tejón y Marín, en esta zona occidental de la ciudad de Córdoba, que se encontró una domus tardo-republicana de atrio, que aquí pueden ver uno de sus muros. Sin embargo, sobre esta domus se asientan directamente una zona pública construida en el siglo I a.C., que está compuesta por un templo cuyo podium lo podéis ver aquí, y que estaba rodeado también por tabernas. Por lo tanto, es un claro ejemplo donde de una casa republicana se pasó en época alto imperial a un edificio público, en este caso en un templo. Otro de los ejemplos nos lo encontramos en la calle Morería. Las intervenciones aquí realizadas dieron como resultado que se encontró un forum novum, el llamado forum novum. Parece ser que se encontraba justamente, como pueden ver, el pavimento del forum novum y del podium del templo se encontraba sobre un euripus y unas estructuras que se interpretaron también como una domus. Aquí lo que observamos no es solamente la amortización de este espacio, sino la amortización de hasta 2 hectáreas, que serían hasta 4 ínsulas, para la construcción de este gran espacio público. Por lo tanto, vemos aquí que es un cambio drástico en la funcionalidad de toda esta zona del centro de la ciudad de Córdoba. Aquí tenemos un claro ejemplo que podemos observar de una manera un poco más detenida también estos cambios de funcionalidad, pero ya entre época romana y entre época medieval. Aquí sí tenemos pruebas evidentes de que
hay una estructura de época emiral que rompe dos fachadas de dos domos alto imperiales y un decumano. Por lo tanto, vemos que donde antes se situaba un decumano y dos viviendas enfrentadas de época romana, se construye un gran muro de tizones en época medieval que parte totalmente toda esta zona doméstica y por lo tanto fue interpretado como un gran edificio público. Si pasamos también a estas transiciones de los espacios y sus funcionalidades del ámbito público al privado, vemos que también nos lo hemos encontrado al menos en 3 ejemplos de ellos. Daré uno de ellos, el cual es el número 8 de la calle Duque de Hornachuelos, un solar muy cercano a la zona de los foros y del templo de la calle Claudio Marcelo de Córdoba. Lo pueden encontrar aquí, esta zona aquí. Y aquí se encontró que la construcción de un complejo termal en torno a época alto imperial se situaba sobre una estructura que posiblemente podamos interpretarla cuando la estudiemos más a fondo como estructura doméstica. Pero sin embargo lo que interesa es la construcción de un amplio complejo termal que se discutió sobre si podía ser de ámbito privado o público, pero los estudios de los fragmentos escultóricos por parte del profesor Garriguer de la Universidad de Córdoba y posteriormente por parte del profesor aquí presente, Carlos Márquez y Máximo Gasparini, pudieron reconstruir algunas de las esculturas ideales o idealizadas que nos afirman que posiblemente nos situemos ante un complejo termal público, pero que sin embargo, desde época tardo antigua, toda esta zona es compartimentada para albergar pequeños cubículos con algunos hogares y por lo tanto vemos que se pasa de un gran complejo público a zonas lumpénicas residenciales. Habrá aquí una continuidad de estas residencias humildes, puesto que en época emiral se encontraron letrinas que iban a desembocar directamente hacia la cloaca más cercana. Por lo tanto, vemos que es una zona humilde que se seguirá utilizando desde época tardo antigua hasta época emiral. En otros casos nos hemos encontrado que tenemos fenómenos donde el ámbito doméstico se ha interrumpido en algún momento para albergar vertederos, enterramientos o muladares. Por ejemplo, ya hemos visto que estos días lo hemos estado llamando esa ruralización, ¿no?, del espacio urbano, y eso no lo hemos encontrado, ese fenómeno aquí, en esta zona de aquí. Sin embargo, como hemos visto el primer ejemplo, que podemos encontrar continuidad extramuros en la zona norte, intramuros, no encontramos que hay fenómenos donde grandes domos altos imperiales pasan a zonas de huertas o muladares. Por lo tanto, vemos un retroceso urbanístico en esta zona que ya lo hemos ido comentando estos días con otro ejemplo, ¿no? Tampoco voy a detenerme más en esto, puesto que ya hemos tratado también las inhumaciones que nos encontramos en zonas donde antes eran de ámbito residencial, y esto está totalmente estudiado por el profesor Manuel Ruiz Bueno, así que tampoco voy a detenerme más. Y para finalizar el ejemplo del teatro, sabemos por evidencia estratigráfica que sucedió un terremoto en la segunda mitad del siglo III, parece ser, que destruyó gran parte de los complejos públicos y de los edificios públicos. Y este es el caso del teatro, que también fue abandonado y sufrió un proceso de expolia y de extracción de materiales, hasta tal punto en el que se llegaron a construir hornos en el que trabajarían estos canteros, y los canteros, a su vez, con estos materiales expoliados y reutilizados, se construyen también viviendas en las zonas de aquí del teatro. Tal es así que esta evolución residencial la podemos encontrar en época visigoda, cuyos muros de las viviendas que encontramos un hogar se asientan sobre las casas de los canteros, y a su vez en época emiral también en la misma zona donde encontramos las viviendas visigodas también tenemos viviendas medievales. Por lo tanto, a modo de conclusión, podríamos decir que la continuidad en el caso de Córdoba es lo que yo llamo insólito, pero no porque no exista, sino porque es muy difícil verlo, muy difícil estudiarlo. Pero obviamente la continuidad residencial en el ámbito doméstico tuvo que ser continua en muchas de las zonas de intramuros. Y que, sin embargo, sí hay dos momentos clave de ruptura del ámbito doméstico donde se amortiza mucho espacio. El primero de ellos sería en época alto imperial, donde el proceso de monumentalización de la capital provincial de la Bética necesita de espacios antes residenciales para ahora albergar grandes edificios públicos. Y por supuesto, a partir del siglo III, ya en época bajo imperial, lo que no encontramos el mismo fenómeno, pero a la inversa. Muchos edificios públicos que han dejado de utilizarse o abandonados y ahora empiezan a utilizarse de forma residencial, que es algo que me alegra que haya visto que todos compartimos, y que más o menos estos fenómenos se han ido repitiendo. Por lo tanto, eso es todo. Muchas gracias.